Buenos días, queridos estudiantes de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Esta es la sesión número 7 del segundo trimestre para los grados de segundo A y B y C. Docente Carmen Mejía Isidro, área Arte y Cultura. Muy bien, voy a mostrarles el título de nuestra sesión y dice lo siguiente: Música para sentirnos mejor, la segunda parte. Recuerdan que la primera parte ustedes han hecho un análisis crítico, ¿ya? Muy bien, ¿cuál es el propósito entonces de nuestra sesión? Dice, explorarás con los sonidos percutidos para experimentar con las emociones que te provoque el tocar el cajón peruano para grabar un audio. Muy bien, entonces para ello necesito de varias ideas y primeramente vamos a desarrollar la siguiente actividad. Y me hago dos preguntas y lo voy a responder mentalmente. ¿Alguna vez tocaste un instrumento de percusión? ¿Cuál? ¿Qué recuerdas de esa experiencia? La semana pasada analizaste de manera crítica la canción que representa a tu familia para reflexionar sobre ella y comentar sobre los recuerdos, significados y experiencias y emociones que les genera a través de un texto escrito. En esta semana asumirás el reto de explorar con los sonidos percutidos para experimentar con emociones que te provoca el tocar el cajón peruano, para luego grabar un audio y presentarlo a tu familia para que juntos reflexionen sobre cómo la música permite generar emociones que recordarán con el paso del tiempo. Muy bien, entonces para ello vamos a hablar un poco del cajón peruano, ¿ya? Un breve historia. La historia del cajón a mediados del siglo XVI. El cajón peruano surgió de la prohibición de la práctica de cualquier manifestación cultural de las personas traídas de África como esclavos. Fue entonces que con cajas de madera y trozos huecos de calabazas produjeron sonidos percutidos para replicar sus melodías en sus reuniones, bailando y compartiendo, para no olvidar de dónde venían. Recién en el siglo XIX, el músico Porfirio Vázquez le dio el acabado al cajón y la medida que hoy conocemos. Con el paso de los años, el cajón fue integrado al festejo, el tondero y también acompañó los versos octosílabos, versos de 8 sílabas, que recitaban famosos decimistas como Nicodemo Santa Cruz. En épocas más recientes, quien le dio sonido al cajón peruano en los emotivos vals criollos fue el recordado Arturo Sambo Cabero. Otro exponente del cajón y que fundó el Festival Internacional del Cajón Peruano fue Rafael Santa Cruz, quien hizo historia en el libro de récord Guinness, al reunir a más de 1000 personas para tocar cajón en la Plaza de Armas de Lima. El cajón peruano es un patrimonio cultural de la nación. Cada 2 de agosto celebra su día, siendo un instrumento que ha trascendido en otros géneros musicales, aportando así mucha riqueza cultural a nuestro país. El cajón es un instrumento musical de percusión. Para tocarlo nos sentamos encima, colocando los pies a los costados y así pegados al instrumento para dejar libre la parte frontal del cajón. Mantén la espalda recta y las manos colgando hacia adelante. Para desarrollar esta actividad, si tenemos un cajón en casa, es hora de buscarlo. En el caso de que no tengas uno, no te preocupes. También puedes utilizar un bidón de agua, una caja o un balde u otro objeto. Empieza por sentarte en el cajón para explorar y experimentar tocando el cajón, dando golpes en las diferentes partes del instrumento para descubrir qué sonido se emite. Luego de explorar y experimentar con los sonidos percutidos, prueba conseguir los sonidos agudos golpeando la parte superior del cajón. Para conseguir sonidos graves, golpea la parte media superior del instrumento como se muestra en las imágenes, ¿no? Acá tenemos más o menos cómo es la posición de tocar los instrumentos musicales. Muy bien, entonces, para continuar aprendiendo, practica 2 frases rítmicas, las cuales debes pronunciar sílaba por sílaba mientras tocas el cajón. Entonces, la primera frase: yo toco, festejo. Para tocar esta frase, empieza desde la sílaba to y luego continúa pronunciando y tocando el resto de las sílabas hasta terminar la frase, para luego continuar con la otra frase y otra cada vez más. ¿Ya? Toca la frase en el cajón golpeando la parte superior derecha a la vez que pronuncias la sílaba to y el siguiente golpe en la parte superior izquierda pronunciando ko. Y así sucesivamente, como si estuvieras dando pasos rápidos con las manos de un lado a otro. Puedes empezar con la mano con la cual te sientas más cómodo, cómoda o cómodo. Luego de unos minutos de práctica, seguramente te darás cuenta de que el acento de la frase está en la sílaba to.
Cada vez que estés tocando y pronunciando la sílaba, baja la mano hacia la parte media superior del cajón para que el sonido sea grave y luego continúa tocando el resto de la frase a cada lado superior del cajón. Cuando hayas aprendido a tocar esta frase, practica pero sin mencionar la frase una y otra vez, solo sonidos hasta que te lo aprendas, ¿ya? Eso es la primera frase. Ahora, la segunda frase. Yo no como rocoto. Sí, señor. Para tocar esta frase también pronuncia sílaba por sílaba. Empieza a tocar la primera parte de la frase golpeando primero con una mano y luego con la otra, por encima de la parte media superior del cajón para producir sonidos graves. Mencionando la frase por sílabas. Por ejemplo, yo no como rocoto. Varias veces, un golpe tras otro. ¿Ya? Entonces, hasta aprenderla. A continuación toca la segunda parte de la frase golpeando un extremo superior del cajón, luego el otro y así sucesivamente para producir sonidos agudos, mencionando la otra parte de la frase. Sí, señor, y vuelve a tocar y pronunciar. Yo no como rocoto, tocando por encima de la parte superior del cajón. Continúa tocando la frase completa, mezcla los sonidos graves y agudos. Cuando hayas aprendido a tocar la frase, practica tocando el cajón sin mencionar la frase, solo sonidos, una y otra vez. Sobre la base de tu exploración y la práctica de las frases rítmicas, agrega algunas variantes, quizás palmadas al terminar cada frase o algún zapateo. Tú decides, ¿no?, cuál puede ser lo que mejor te salga. Muy bien, entonces esos son los 2 pasos para poder aprender a tocar el cajón y eso es lo más básico, ¿no? Entonces ahora vas a planificar la ejecución de la grabación de las frases rítmicas a partir de las siguientes preguntas. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar tu audio? Depende de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? ¿Con qué aparato electrónico harás tu grabación? ¿Qué otras variantes o frases agregarás a tu presentación? ¿Tocarás utilizando un cajón, una caja, un balde o un bidón u otro objeto que represente al cajón? ¿En qué momento harás que tu familia escuche tu grabación? ¿Qué emociones quieres generar en tu familia con el audio que grabarás? Ya, esas son las preguntas que te vas a realizar en el cuaderno para que tengas las respuestas. Luego de practicar las frases rítmicas tocando cajón, graba un primer audio para que te des cuenta de lo que necesitas mejorar. Puedes hacer que un familiar escuche tu grabación para que te dé sugerencias de mejorar. Graba el audio y luego reúne a tu familia para que lo escuchen y reflexionen juntos sobre cómo las emociones les genera, ¿ya? O qué emociones sienten. Anímalos a que ellos también toquen las frases rítmicas, porque tú les puedes enseñar también. Construyan juntos momentos en familia que recordarán gracias a que la música genera emociones y recuerdos que perduran en el tiempo. Registra de manera escrita todo tu proceso de exploración y experimentación con las frases rítmicas. La creación de variantes, la presentación de tu audio y la experiencia que te generó con tu familia, porque ello te servirá para saber cuánto has aprendido, ¿ya? Y todo eso vas a ir guardando en tu cuaderno. Guarda tu planificación en el registro de todo tu proceso de tu aprendizaje en tu portafolio personal para tener evidencia de tu aprendizaje. Entonces vas a hacer de manera escrita todo tu proceso de lo que tú estás explorando, ¿no es cierto? Todo como, por ejemplo, las palabras, ¿no?, de toca. Vas a ir poco a poco aprendiendo a tocar el cajón y esto es lo básico, ¿no?, que se podría decir, es más sencillo aplicando esas palabras. ¿Ya? Muy bien. Luego, después de haber experimentado el tocado del cajón y grabarte en un audio, es un momento de compartir con tu familia, es importante. ¿Ya? Y al finalizar en el cuaderno van a hacer su autoevaluación. Entonces dice la primera pregunta: ¿qué he aprendido en esta experiencia? ¿Qué dificultades he tenido y cómo las he superado? ¿Qué emociones me ha generado esta experiencia? ¿Qué recordaré de esta experiencia en el paso de los años? Muy bien, estudiantes, entonces la actividad de esta semana es lo siguiente, que ustedes van a aprender a tocar el cajón. Ya ahí también les he dado un poco de historia del cajón peruano. Ya, entonces, si no tuvieras cajón, entonces ahí también hay varias alternativas. Dice, puede ser un balde, puede ser una caja, ¿no?, donde permita el sonido. Pero también puedes utilizar la mesa para producir esos sonidos. Y eso va a ser la presentación de esta actividad. Primero dice, vas a grabar en un audio. Y si no te salió bien, vas a volver a practicarlo varias veces hasta que te salga bien.
Y luego toda esta experiencia lo puedes escribir en el cuaderno, también te está mencionando, ¿ya? Muy bien, estudiantes. Entonces, gracias por tu participación, esmero, en esta actividad. Aprendiste a tocar un instrumento de percusión y me siento muy contenta con tu creatividad y felicitaciones a cada uno de ustedes, ¿no? Porque lo han logrado.